Bien chicos, antes de iniciar con el video, les quiero decir que tienen que tener en cuenta algunos errores que voy a ir cometiendo a lo largo del video, para que ustedes no los cometan si es que están dispuestos a hacer este procedimiento. El teléfono al final de todo quedó bien, pero hubieron algunas complicaciones que durante el video les iré diciendo en cuál parte fue el error que cometí y cómo podrían solventar ese error para que a ustedes no les pase. Así que dicho esto, comenzamos con este video. Un error que cometí fue quitar esta cinta. Esta cinta que está pegada en toda la pantalla, si la hubiera dejado en su sitio, no se hubiera terminado rayando. ¿Por qué?
porque muchas veces la rotación que tiene el taladro era demasiado fuerte y esta hacía que se fuera para un lado, para el otro y terminara impactando con la pantalla o con el cristal posterior. En este caso, dejen siempre la cinta puesta, así no van a tener ninguna rayadura en la pantalla. Al final del video yo terminé con unas cuantas, pero que se pueden solventar y no son nada incómodas de ver. Chicos, recuerden siempre intercambiar el cabezal más grueso hasta el más fino para obtener un acabado de pulido bastante bueno, que no haya imperfecciones. Recuerden nunca volver a una lija o a un pulidor de mayor grado, de mayor rigurosidad, porque si no van a terminar desgastando el marco. Siempre vayan de más a menos.
Otro error que cometí fue no haber cubierto zonas como el conector de carga, el jack de audio, parlantes y micrófonos. ¿Por qué? Porque a la hora de estar puliendo se metieron algunos residuos de la pasta de pulimiento, junto con obviamente las rebabas que se estaban saliendo de todo lo que estábamos puliendo e ingresaron en estas zonas. Así que yo les recomendaría dos cosas: o desarman el teléfono y solo hacen este trabajo con los biseles sin ningún componente para que puedan limpiarlo, o tener a la mano algún removedor que sea amigable como el WD-40 o algún removedor de impurezas de circuitos, cosa que yo hice y está todo bien, pero se ahorrarían un paso y gasto.